Leamos lo que en el capítulo 18 ya hemos visto, versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, recuerde eso, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, Pedro: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Dejemos este tópico del pasaje ahí y ahora miremos lo que el versículo 19 nos habla de lo que el sumo sacerdote comienza a preguntarle al Señor Jesús. Y después tomaremos nuevamente la situación de Pedro. Y el sumo sacerdote, dice el versículo 19, preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Entonces, podemos mirar acá que hay una persecución al rojo vivo contra el Maestro, nuestro Señor, y contra sus discípulos. Quería vincular este sumo sacerdote a los discípulos del Señor, pero el Señor Jesús ya tenía bien claro que solo Él iba a pagar. De hecho, cuando le fueron a apresar, les dijo a quienes lo apresaban: dejen ir a estos. Y así se cumplió, que no se perdería ninguno de los que Dios le había dado. Entonces el sumo sacerdote le pregunta acerca de su doctrina, de lo que él enseñaba, de lo que el Señor Jesús enseña. Y el Señor Jesús le responde: yo públicamente he hablado al mundo. Cuando dice públicamente es porque lo hizo de manera abierta y de manera clara, de manera nítida. Ya nos lo había dicho Pablo en Hechos capítulo 26, versículo 26. No lo olvide, 26, 26. Pues no se ha hecho esto en algún rincón, le dijo Pablo al rey al cual le estaba dando testimonio. Y el Señor Jesús continúa diciendo: siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. En las sinagogas, cuando había reuniones o asambleas solemnes, y desde luego en el templo, de manera abierta. Miren que el Señor Jesús le está respondiendo a la pregunta
del sumo sacerdote. Y agrega, y nada he hablado en oculto. Todo lo que el Señor Jesús lo dijo, cuando lo dijo abiertamente. Todo lo que Él dijo fue sin tapujos y de manera pública. Y ahora el Señor Jesús contrapregunta a quien le interroga y le dice, ¿por qué me preguntas a mí? A nosotros nos puede parecer como occidentales un poco brusca esta forma de responder del Señor Jesús. Él no estaba siendo altivo, ni mucho menos grosero. Es que según la ley judía, un prisionero no podía ser preguntado en cuanto a sí mismo si con la respuesta que fuese a dar se incriminaba. Entonces, con esto, lo que el Señor Jesús está haciendo es poner en evidencia al sumo sacerdote en las oscuras intenciones. O sea, aquí, jurídicamente hablando, así fuese en este juicio religioso informal, el Señor Jesús está respondiéndole con altura a las intenciones soterradas de un sumo sacerdote que había decidido, en componenda con otros, dar muerte al Señor Jesús. Así que cuando el Señor Jesús le responde, ¿por qué me preguntas a mí?, está dando a entender que conocía la forma de desenvolverse en un juicio religioso como el que le estaban en este momento iniciando, así fuese de manera informal. Él no podía violentar la ley cuando decía que no podía inculparse a sí mismo. ¿Por qué me preguntas a mí? Y él mismo le dice al sumo sacerdote, pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? En otras palabras, investigue usted. ¿Por qué? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. El Señor Jesús no estaba evadiendo, estaba siguiendo correctamente la normatividad. A todo esto, dice la Escritura, mire que uno pasa por aquí a veces y no ve lo altanero que puede ser el ser humano caído, así sea religioso. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada. Le dio una bofetada al Señor Jesús. Y fuera de eso, le agrega. Otra cosa acá, al darle una bofetada a este alguacil, que también era conocedor de los derechos del acusado, él sabía que golpearle no se podía hacer si no estaba en ese momento en una reunión oficial del Sanedrín. Entonces, en una reunión informal, esto no se podía hacer. Y mucho menos se podía hacer cuando se estaba llevando a cabo algo completamente ilegal. Entonces, repito, ni en una reunión oficial del Sanedrín se podía golpear, sin habérsele comprobado nada, al acusado. Ahora en esta reunión informal sí que menos. Entonces, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y el Señor Jesús no se quedó callado. Mire que todas las veces no es para quedarse uno callado. Dice la Escritura, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Una vez más, el Señor Jesús deja constancia en las Sagradas Escrituras del injusto proceder de estos que se habían confabulado para llevarlo al cadalso. Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Cuente pues, ¿cuál es la injusticia que he cometido? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, o sea que se lo mandó al yerno. Juan entonces va a alternar ahora la situación que estamos mirando con respecto al Señor Jesús, pero al Espíritu Santo le ha placido
también explicarnos qué estaba ocurriendo al mismo tiempo con Pedro. ¿Qué estaba ocurriendo en el juicio contra nuestro Señor, contra nuestro divino Señor? Y a la vez que estaba ocurriendo con el ser de carne y hueso, Pedro, que a la vez estaba sufriendo un proceso tremendo al darse cuenta que en las fuerzas de él no es posible ningún ser humano caminar los caminos del Señor Jesucristo en el Espíritu. Por eso Juan hace una pausa para retroceder y contarnos algo de lo que está ocurriendo con Pedro. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Y nuevamente, con esta van dos, él negó y dijo: no lo soy. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, ¿qué le parece?, le dijo, o sea, un pariente de Malco: ¿no te vi yo en el huerto con él? Aquí tenemos un testigo ocular de cómo Pedro le vuela la oreja a aquel criado. Y aquí viene nuevamente Pedro, y con esta van tres. Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Voy a hacer una pausa acá, antes de seguir directamente con lo que está ocurriendo con el Señor Jesús, que ya Ana se lo ha enviado a su yerno Caifás. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, en el versículo 37, recordemos que ya habíamos leído en su momento. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y afirma: mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto, te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Juan nos narra esto en el capítulo 13 y nos muestra su cumplimiento en el capítulo 18 que estamos viendo. Pero hagámosle un zoom a la conducta del apóstol Pedro, que nos sirve mucho a nosotros en nuestro caminar para ir madurando en este proceso de llegar a ser educados por el Espíritu Santo para tener el carácter de Cristo. Y miremos lo que otros evangelios nos narran. Por ejemplo, en Lucas, capítulo 22, del versículo 31 al 34, se nos dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. No estaba refiriéndose solamente a Pedro. Aquí está incluyendo también a los otros discípulos. Y en el versículo 32 el Señor le dice a Pedro: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y Pedro, en sus fuerzas, le dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Lucas entonces también sigue aclarando en el mismo capítulo 22 y veamos lo que dice el versículo 49. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Recuerdan que ya se nos habló de esto también en Juan. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Recuerden que como Lucas es médico, especifica más el asunto de las lesiones personales que Pedro le ocasiona a este criado. Entonces respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Aquí vemos un Señor Jesús en pleno peligro, afrontándolo en el espíritu, y vemos un Pedro y los discípulos afrontando el peligro en la carne. ¡Qué gran diferencia! Y dice: y tocando su oreja, le sanó. ¡Ah! ¡Qué grandeza la de mi buen Señor! ¡Qué grandeza
la de nuestro Señor Jesús. Maravilloso. Luego en el versículo 54 del mismo capítulo 22 dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Recordemos que hasta ahí Pedro todavía tenía fortaleza. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Va una. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Van dos. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Escuche, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Eso es lo que produce el quebranto en nuestra vida. Ver que en estas fuerzas humanas nosotros no podemos mover un solo elemento en la obra de Dios sin equivocarnos. Por eso el Señor Jesús necesita que entendamos que Él nos conoce. O sea, cuando el Señor Jesús nos compra para el Padre con su sangre preciosa, Él sabe lo que va a ocurrir en el trayecto de nuestro peregrinar cristiano. Miran que el mismo Señor Jesús le dice a Pedro, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. No solo a él, también a los discípulos, como lo vamos a ver en otro evangelio. Pero saben, el Señor Jesús, en vez de desecharlo, dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La vida en el Espíritu es algo que debemos anhelar, es algo que debemos suplicar ante el Padre, que el Espíritu Santo nos enseñe cómo se debe trasegar en este camino. Bueno, pero Lucas no es el único que también nos hace un zoom. También ahí estamos con el Evangelio de Marcos y en el capítulo 14, mira lo que dice el versículo 65. Estamos en este escenario tremendo de cómo en el patio del sumo sacerdote violentan al Señor Jesús. Y algunos comenzaron a escupirle al Señor y a cubrirle el rostro, el del Señor, y a darle de puñetazos al Señor y a decirle, profetiza, y los alguaciles le daban bofetadas. Wow. Entonces Pedro, abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y se arrima a Pedro. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Y pensando en esto, lloraba. Sabes, cobra mucha vigencia para mí y para ti seguramente el saber que Marcos, que es el mismo Juan Marcos que hemos estado mirando en Hechos de los Apóstoles, sí, aquel que se le devolvió en un viaje misionero a Pablo y a Bernabé, aquel que después Bernabé viaja con él y Pablo se va con Silas por otro lado, ahora es el que nos narra este precioso evangelio de 16 hermosos capítulos de las Sagradas Escrituras.
Pero a lo que me quiero referir es que, según los estudiosos, Marcos, que no estaba allí de primera mano, está recogiendo todos estos datos, y uno de los que le está ayudando con estos datos es el mismo apóstol Pedro. Pedro ahora nos deja plasmado a través de Marcos en su evangelio lo que le ocurrió. O sea, Pedro es una persona que nos abre su vida. Él pudo haber ocultado esto, haber hablado con los discípulos y decir, no hombre, no me banderen así, perdónenme la expresión. Pero Pedro está mostrándonos cuál es el proceso de un ser humano en las manos del Señor. Y él le dice, no, narre ahí, que es que yo negué al Señor 3 veces. Listo, Lucas no dice que maldije. Juan tampoco lo dice, pero usted sí dígalo, porque es que yo maldije ese día y juré que ni de fundas conocía al Señor. ¿Me avergüenzo? Claro. Lloré mucho y amargamente de ver lo cobarde que es esta carne. Así que lo que quiero recordarte hoy es que con impulsos religiosos no vamos a llegar a ninguna parte. Tiene que ser en la perfecta obra del Señor en nuestras vidas. Mateo también nos narra el asunto, y en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo se nos dice a partir del versículo 31, escucha. Entonces Jesús les dijo, porque a veces nos quedamos con la impresión de que Pedro es el que metió pues las patas e hizo el oso. No, entonces Jesús les dijo, todos vosotros, a los discípulos, os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea que aquí está confirmando también a los otros discípulos, a Pedro y a los otros 10 que aún conservaba el Señor, porque recordemos que Judas ya había puesto pies en polvorosa. Respondiendo Pedro le dijo nuevamente, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y ahí viene la carne. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y escuche, este Mateo sí se tira a él y a todos al agua. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Es decir, en coro dijeron, si es necesario, morimos contigo y no te negaremos. Sí. El mismo Mateo, en el mismo capítulo 26, en el versículo 51 continúa diciendo, pero uno de los que estaban con Jesús, ya en el huerto donde iba a ser arrestado, extendiendo la mano, refiriéndose a Pedro, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Recuerde que no es con espada, no es con ejército. Porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Recordándonos lo que dice Pablo en una de sus cartas, las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios. Y miren la seguridad del Señor Jesús. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, el Señor Jesús no estaba dejándose arrestar porque no tenía de otra. No. Es porque Él venía cumpliendo un plan. Él le ora al Padre y el Padre inmediatamente envía a sus ángeles. Pero miren lo que al Señor Jesús le acosaba, la voluntad del Padre. Versículo 54. Pero ¿cómo entonces se cumplían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Repito eso. Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos a prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. El Señor Jesús tenía muy claro el asunto. Y continúa diciendo en el versículo 57 del mismo capítulo 26 de Mateo.
Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Ahí es donde Pedro se empieza a milanar. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Y en fin, arman su parafernalia. Pero sigamos el rastro a Pedro, versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban: «También este estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí andaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir. Ahora Mateo vuelve y afirma y a jurar: «No conozco al hombre». Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y nuevamente dice la Escritura: «Y saliendo fuera, lloró amargamente». John, ¿por qué el énfasis? Porque quiero que estés preparado por si llegas a fallarle al Señor. Pero no solamente que estés preparado para sentirte culpable, desde luego, porque fallarle al Señor trae culpa. No solamente de que estés dispuesta a arrepentirte, claro, porque hay que rectificar. Es decir, aquí no estamos aplaudiendo las fallas. Aquí lo que quiero que ponderemos es que nuestro Señor, cuando nos compró con su sangre preciosa para el Padre, sabía de lo que podía llegar a suceder en nuestras vidas si le fallábamos. Y en ese momento, Él, al igual que a Pedro, se presenta y ora por nosotros para que nuestra fe no falle. Hagámonos algunas preguntas. Pensemos a ver en quién. Pensemos en el rey David. ¿Tú piensas acaso que nuestro buen Dios no sabía, cuando escogió a David para ser ungido por rey, cuando allí Samuel derramó el aceite sobre su cabeza en aquella reunión familiar a la que ni lo habían invitado inicialmente, que ese mismo dulce cantor de Israel iba a ser el que unos años después asesinaría a Urías y se quedaría con su esposa, Betsabe? Te pregunto, ¿lo sabía o no lo sabía? Responda pues, responda. Sí, sí lo sabía. ¿Y lo restauró o no lo restauró? Sí, claro que lo restauró. ¿David tuvo que sufrir las consecuencias de su conducta? Sí. ¿Pero su relación con Dios se restauró? Sí. Bueno, ahora pensemos en Pedro. ¿Sabía o no sabía el Señor cuando le llamó a ser pescador de hombres y Pedro deja la barca y toda esta situación, que Pedro le iba a negar? Claro que lo sabía. Es más, se lo dijo: me vas a negar. Es más, le dijo: el diablo te va a pedir para zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y es más, después de regresar, Pedro le dice: ve y confirma a tus hermanos. Entonces debemos estar completamente abandonados en las manos y en los brazos de nuestro Señor, que Él nos va a acompañar en este trayecto desde que comenzamos hasta que terminemos. Yo felicito de manera sincera a todos aquellos que en este caminar han trasegado sin equivocarse una sola vez. Que los hay, los hay. De Daniel no se dice absolutamente nada en ninguna caída o en ningún problema. Usted encontrará testimonio de gente proba, realmente recta, de principio a fin, caminando enteramente de la mano del Señor.
Pero estoy haciendo acá provisión en las Sagradas Escrituras para aquellos que, por haberle fallado a Dios, se han sumido en una culpabilidad impresionante y no han podido retornar. Y si han querido retornar, han sido empujados por una cantidad de gente que no entiende esta clase de cosas. Pero quiero decirte que Dios está contigo, porque Él, por ser Dios, sabe exactamente lo que iba a ocurrir en tu preciosa vida caminando con Él de la mano. Sí, Pedro llorará amargamente, pero cuando terminemos el Evangelio de Juan, si Dios nos presta la vida, veremos cómo el Señor Jesús le cumple a Pedro. Yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y cuando vuelvas, es que prácticamente vamos a ver que el Señor Jesús fue el que, después de resucitado, saca el tiempo y va por Pedro. Saca el tiempo y vuelve y lo posiciona. No ante los hombres, no, mostrándole a Pedro que delante de él, como Dios, seguía siendo tan valioso como siempre y que estaba con él. Bien, pero no me quiero detener mucho acá porque realmente lo que nos compete ahora es mirar lo que en el juicio del Señor Jesús se está realizando. Quiero aclarar nuevamente, no estamos aplaudiendo para que todos salgamos a caer porque el Señor pues ya lo sabía. No. No estamos aplaudiendo la desgracia. Estamos aplaudiendo la soberanía del Señor, como Él, por ser Dios, es capaz y quiere hacerlo, aún en medio de nuestras desgracias y desaciertos, rescatarnos y colocarnos nuevamente en el camino. Creo que me he hecho entender. Si no me he hecho entender, por favor, me llama por el interno y me pregunta. Bien, dice entonces la Escritura, volvamos al juicio del Señor. Ya tenemos al Señor Jesús ahí, en la casa de Caifás. Llevaron a Jesús ahora de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Ahora, vamos a ver cómo del juicio religioso el Señor Jesús pasa al juicio civil. Ese juicio civil, ese juicio que ahora Pilato es el que va a dirigir, es ya de parte del Imperio Romano, por uno de sus representantes, el gobernador, que es Pilato, y miremos que este sistema jurídico romano va a ser usado por aquellos religiosos judíos para condenar al Señor Jesús. El pretorio es un cuartel, es el cuartel de un general que está en campaña. En este caso, es la residencia oficial del gobernador, su castillo. Entonces llevaron a Jesús de la casa de Caifás a ese pretorio, a ese lugar donde vive Pilato. Entonces aclara el evangelista Juan que era de mañana y además ellos, o sea, los sacerdotes, los alguaciles y los esclavos del sumo sacerdote o los criados, aclara Juan que no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer de la Pascua. ¿Qué es esto, John, de no contaminarse? Recuerden que estábamos en plenas fiestas judías. Era posiblemente viernes y la Pascua comenzaba al atardecer. Así que no entraban en lugar donde los gentiles estuviesen, los judíos. Es interesante cómo es la hipocresía religiosa. Fíjate, ellos podían mentir para ejecutar a un inocente como el Señor Jesús, pero no podían ensuciarse ceremonialmente de manera hipócrita. Esto es lo asqueroso que acá se señala. Se lo leo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio.
Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer de la Pascua. O sea, ceremonialmente puros, pero internamente podridos. ¿Por qué no entraron al patio del pretorio? No, pues que eso es de gentiles y nosotros estamos en plenas fiestas religiosas, no podemos hacer eso. Tan tremenda es la hipocresía religiosa que Pilato se tiene que sujetar a ella, mire. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Qué tremendo. Salió Pilatos. ¿Por qué? Porque él sabía de estas estrictas costumbres judías. Donde Pilato no salga, ahí se queda el Señor Jesús 8 días afuera. Entonces, Pilato, quiero hacer una anotación histórica. Joseph Mansfield, nuestro historiador citado, dice acerca de Pilato lo siguiente, hablo comillas. Así como hicimos el énfasis en quién era Anás, miremos lo que la historia nos dice acerca de Pilato. A este Pilato, el emperador Tiberio lo había designado procurador romano en el año 26 después de Cristo. Su provincia abarca desde Siria, que incluía Judea, Samaria e Idumea. Los deberes de Pilato eran militares y administrativos. Y aunque técnicamente estaba bajo la jurisdicción del gobernador de la provincia de Siria, prácticamente la jurisdicción que él ejercía era absoluta, excepto cuando estuviese implicado un ciudadano romano. Porque la política de Roma era conceder un alto grado de autogobierno a las provincias. Y por causa de las costumbres y prácticas religiosas de los judíos, esta política conciliatoria se aplicaba hasta el extremo, de modo que el gobierno de Judea era excepcionalmente difícil. Sigo entre las comillas. Pilato se había mantenido en su puesto durante 10 años, a pesar de periodos de tremenda turbulencia. Y miren el carácter de Pilato como se le describía. Se le había descrito como un hombre obstinado, desatinado y testarudo. Ese es el Pilato al cual le llevan al Señor Jesús. O sea, salió de un lugar difícil para uno todavía peor. Entonces, cuando sale Pilato, él dice, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ahora, él no era ignorante del asunto. Recuerden que al arresto del Señor Jesús fue toda una cuadrilla de soldados. ¿Recuerdan las especificaciones que dijimos? Bueno, esa gente, todos esos soldados, los de a caballo y los de a pie, no iban a aparecerse allá porque se les ocurrió. No, él les había autorizado. Entonces respondieron. Ya cerré las comillas del historiador aquel. Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Malhechor es alguien que practica la maldad, a eso es que están refiriendo. Entonces, ellos, lo que le están diciendo a Pilato es, ya hemos hecho un juicio antes de traértelo. Te lo hemos traído es para que lo ejecutes. Por eso le dice, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Las intenciones son muy oscuras en este pasaje. Entonces les dijo Pilatos, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. La devolución que Pilato les está haciendo, entonces ejecútenlo ustedes. Claro que a los judíos ganas no le faltaban, pero es que jurídicamente no podían. Y los judíos dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Miren, dar muerte, o sea, te lo hemos traído es para que lo mates, no es para que lo detengas, no es para que le impongas una multa, no es para que lo regañes, es para que lo mates. Pero Juan nos recuerda lo que la palabra dice. Esta gente está diciendo esto para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte había de morir. Sí, para tomar solo
el Evangelio de Juan. Recuerden que en el capítulo 3, versículo 14, el mismo Señor Jesús dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Se estaba refiriendo a la crucifixión desde el capítulo 3. En el capítulo 12, versículo 32, ya nos había dicho: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y efectivamente, esto lo vamos a ver cumplido en el siguiente capítulo, en el 19-16. Porque vamos a ver qué dice la Escritura acerca de Pilato. Dice: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Quiero recordarte que todo esto el Señor Jesús ya lo sabía. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Lucas también nos habla de esto en su capítulo 23. Porque la acusación que le llevaban los judíos para dar muerte al Señor Jesús era diciendo: es que Él mismo dice que Él es el Cristo, un rey. Y recuerden que el único rey que se podía alabar y reconocer en Roma era el emperador. La tramoya jurídica que acá se arma es impresionante. A mí me ha asombrado, como estudiante de Derecho, cómo en este juicio se violentaron todos los principios de derecho para llevar a un inocente a la ejecución. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le pregunta Pilato al Señor Jesús. Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? En otras palabras, ¿estás interesado de manera personal o solo te estás dejando azuzar por los demás? O sea, tu inquietud es sincera, viene de tu corazón, me lo estás preguntando, ¿realmente quieres saber? Obviamente la respuesta es no. Porque miren lo que Pilato le responde: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Entonces sí era por otros que Pilato lo estaba preguntando, no era de su interés. Ellos están jugando ping-pong con el Señor Jesús. Entonces Pilato indaga un poco más y le dice: ¿qué has hecho? La respuesta que el Señor Jesús le va a dar es una respuesta que Pilato no va a entender, pero es la verdad. O sea, el Señor Jesús le va a explicar a Pilato lo que Él es. ¿Qué has hecho? El Señor Jesús podría responder: ¿yo qué he hecho? Ser lo que soy, hacer lo que el Padre me envió a hacer. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. O sea, cuando Él le dice mi reino no es de este mundo, le está diciendo tengo un reino. Y cuando le está diciendo no es de este mundo, le está diciendo no tiene nada que ver con lo que tú conoces como reinar. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, pero no lo es, o sea, yo sí tengo un reino y soy rey, pero no es de este mundo, tú no lo conoces. Si mi reino fuera de este mundo, mire qué interesante, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero recuerde, no lo es. Mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, mis siervos no van a pelear. Y no se estaba refiriendo a sus discípulos, porque hace rato habían corrido. Entonces, recordemos que Pilato es el interlocutor y el Señor Jesús sigue. Pero mi reino no es de aquí. Soy rey, tengo un reino, pero no es de este mundo. Le dijo entonces Pilato, mire que Pilato aquí anda más perdido. Luego tú eres rey. Entonces sí eres rey. Esto lanza en una confusión impresionante a Pilato. Entonces Jesús le responde, para acabar de ajustar: tú dices que yo soy rey. Y prácticamente es: venga pues a ver, yo le explico. Yo para esto he nacido, para ser rey. Es más, para eso vine a este mundo, para eso me encarné.
Cuando, sí, disculpen que me sonría, pero es que créanme, yo no quisiera haber estado jamás, ni quiero estar en el lugar de Pilato. Hay personas que en la historia bíblica le tocaron papeles muy difíciles y a veces papeles que no sabían ni siquiera que los estaban representando. Lo que le está diciendo también el Señor Jesús a Pilato es, usted no nació gobernador, ni su emperador nació, no, yo sí nací para ser rey. Y cuando está hablando de nacer, no es porque eso le dio principio a la vida de Dios, no, sino que Él como Dios se encarnó, nació como hombre para ser rey y para tener un reino. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para mostrar ese reino y para mostrar este reinado, para dar testimonio a la verdad. Testimonio a la verdad. Sí. Ya nos había dicho en el capítulo 3, versículo 32 al 33. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Jesús vino para atestiguar que el Padre es veraz. Y en el 5:33 ya nos había dicho, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Porque recuerden que Jesús le está diciendo a quienes le estaban increpando que ustedes mandaron a preguntarle a Juan si él era el Cristo. Y él les dijo, no, yo no soy el Cristo. ¿Saben por qué Juan dijo que no es el Cristo él? Porque yo sí solo soy. Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Recordemos que ya también nos ha dicho en este mismo evangelio, yo soy la verdad. Lo que Jesús tácitamente está haciendo, permítanme pensar esto, es invitar a Pilato para que se arrepienta y lo reciba. Lo está invitando a conocerlo, pero Pilato anda perdido y le dice, ¿qué es la verdad? No lo entendió, no lo vio, no lo percibió. Porque para entender, para ver esto, hay que nacer de nuevo. De resto, esto no lo entiende nadie ni a palos, ni a palos. Pilato está ciego. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo nada, yo no hallo en él ningún delito. Es decir, ninguna causa de castigo. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. En este caso, Pilato, ante la confusión que tiene, quiso ser salomónico, pero no lo pudo ser. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Ojo acá, él no está reconociendo que Jesús es el rey de los judíos. Está diciéndoles a ellos. Entonces, si no lo reconoce como rey, ¿qué va a entender el reino? Pero él está tratando de salir del asunto. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Esto es duro. Era ladrón. Bueno, pero esto no termina en el capítulo 18. Este juicio que estamos viendo ante Pilato continúa en el 19. Sin embargo, vamos a dejar ahí. Tenemos mucho para meditar. Este evangelio de Juan es tremenda mina con muchas vetas. Tenemos para meditar la necesidad de vivir la vida en el Espíritu. Cómo Pedro fue quebrantado para poder obrar rectamente en el caminar del Señor. Y ahora estamos mirando cómo todo el engranaje religioso de la época y el jurídico de la época, Roma que se precia de ser la cuna del derecho, de donde se inspiran, de cuyo derecho se inspiran la gran mayoría de los códigos que usted conoce en cualquier idioma, falla de manera olímpica. Amado Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de renovar el entendimiento. Gracias por tu voluntad que es buena, amado Padre, que es agradable, amado Padre, que es perfecta, amado Padre. Señor Jesús, gracias por mostrarnos cómo se cumple la voluntad del Padre. No es con espada ni con ejército. Gracias por ese acto tremendo de grandeza, de recoger la oreja de Malco del piso y colocársela nuevamente y regañar a Pedro. Porque este caminar
no es en la carne, es en el Espíritu. Gracias por el testimonio que diste ante Pilato. El apóstol Pablo vuelve y lo retoma y hace referencia a él, acerca de este testimonio que tú diste frente a Pilato. Ayúdanos, Señor, a nosotros también a ser fieles en todo. Y entender, Padre, que nada nos podrá arrebatar de tu mano, porque somos tuyos hasta la eternidad. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén, amén y amén.